Hola, soy Carla Astorga Castro, docente de gestión ambiental del Instituto Nacional de Aprendizaje, y junto con la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental de IGECA estaremos abordando el tema de cómo realizar nuestro diagnóstico de consumo eléctrico en un nivel básico, utilizando para esto una herramienta o plantilla que la DIGECA tiene a disposición del público con el fin de obtener resultados que nos permitan tomar mejores decisiones sobre nuestro consumo energético eléctrico. Iniciamos con contexto. En nuestro país tenemos claramente identificadas o cuantificadas las matrices energéticas. En este caso, tenemos una matriz energética global que se refiere a todas las fuentes que se utilizan en el país, donde el petróleo y sus derivados son más o menos la mitad o representan casi el 50% de la energía que se utiliza en el país, muy específicamente en el caso de transporte, industria, mayormente. Sin embargo, hay una parte de este petróleo y derivados que también se utiliza para electricidad. En esta gráfica estamos viendo una distribución muy general de la energía global a nivel país que se utiliza. Mientras que cuando hablamos de matriz eléctrica, ahí sí especificamos el uso de esas diferentes fuentes de energía, pero para generar energía eléctrica, entendiendo que la energía es esa fuerza para generar un trabajo. En este caso estamos destacando con esta segunda matriz el trabajo de generar electricidad, ¿verdad? Y aquí podemos ver que la distribución cambia. La fuente mayoritaria para la generación de energía eléctrica en nuestro país es el agua, ¿verdad? Y proviene de la hidroenergía. Sin embargo, existe un porcentaje de uso térmico, que es el que se refiere al uso de o a la quema de petróleo y derivados. Y es aquí donde también resaltamos la importancia de llevar un control porque si bien es cierto, durante la operación de la generación de electricidad, la mayor parte de fuentes son renovables en nuestro país, hay siempre un porcentaje de quema de petróleo y de hidrocarburos que se va a estar generando y que se va a estar utilizando, eh, por lo menos en el contexto actual que tenemos. Además, es necesario también contextualizar dónde queda esto del diagnóstico del consumo eléctrico en una organización. Bueno, pues como parte de su sistema de gestión ambiental, que en el caso del sector público es obligatorio y se materializa por medio de los programas de gestión ambiental, la administración de la energía se vuelve un aspecto ambiental necesario de controlar, y específicamente el tema de consumo eléctrico. En este caso tenemos, recordando, ¿verdad? Que hay una parte de esa matriz eléctrica que está generando emisiones en su operación, ¿verdad? Y que viene de fuentes no renovables como lo son el petróleo y derivados. Pero que también cuando aumentamos nuestro consumo eléctrico, aumentando esa demanda a los proveedores tienen que suplirla. Y hay varias opciones. O sea, aumenta el consumo de la fuente térmica, ¿verdad? Y entonces aumentamos el uso de petróleo para generar electricidad, pero otra opción también puede ser generar más emplazamientos de generación eléctrica con fuentes renovables. Eso está bien, pero también tiene un impacto ambiental, ¿verdad? La construcción de una hidroeléctrica, el transporte de las hélices para generar más energía eólica, el impacto en zonas protegidas para aumentar la energía geotérmica, igual los paneles solares, es decir, todo tiene algún grado de impacto. Entonces, la idea más bien de alcanzar la eficiencia es lograr el menor uso de recursos para generar la mayor cantidad de trabajo. En este caso, pues abogamos a la eficiencia eléctrica antes incluso de generar cambios de infraestructura dentro de una organización. Y para esto es que se fomenta el uso de una herramienta que nos permita no solo inventariar la cantidad de equipos que consumen electricidad en nuestra organización, sino que nos permite ver el uso y la distribución de esos equipos para poder identificar debilidades. Esto es lo que nos genera un diagnóstico inicial de nuestro consumo, de nuestros patrones de consumo eléctrico para poder ver dónde debemos realizar intervenciones para alcanzar la eficiencia antes de incorporar acciones que conlleven mayor cambio en infraestructura y que por lo tanto generen más inversión, pero que también generen algún impacto ambiental, ¿verdad? Durante todo este proceso. Entonces, abogar primero a ser eficientes y posteriormente hacer los cambios estructurales que sean necesarios para esto. Y es que para poder utilizar la herramienta de IGECA tenemos que tener al menos dos conceptos bastante claros. El primero de ellos es la potencia, que es, lo vamos a definir como esa energía que necesita un equipo para brindarme un trabajo, ¿verdad? O para generar lo que necesitamos que genere.
Si lo que tengo es un bombillo, pues el bombillo necesita una cantidad de energía para poder brindarme luz. Si tenemos una computadora, la computadora necesita una alimentación específica de energía para poder brindarme, encender y brindarme la oportunidad de generar todo lo que yo necesito. Igual con cualquier equipo que necesite electricidad. La potencia normalmente la podemos identificar en las placas de los equipos mediante el símbolo de watts, que es una W, ¿verdad? Ahora bien, también podemos identificarla utilizando los elementos de corriente y amperaje. La corriente es ese movimiento de electrones que se da en, digamos, los cables, vamos a ponerlo de esa manera o explicarlo de esa manera, que enchuflamos para poder generarle el trabajo para que nuestro equipo funcione, ¿verdad? Entonces, mediante esa alimentación de electrones hacia el equipo es lo que se va a generar o lo que va a permitir moverse. Pero ¿qué es lo que hace que se muevan esos electrones mediante ese cable? Cuando lo colocamos en el voltaje o le alimentamos el voltaje, que es esa fuerza que necesitan los electrones para que se muevan y poder encender el equipo, por decirlo de alguna manera. Muchos equipos necesitan o tienen estas dos, digamos, elementos identificados en su etiqueta, ya sea la potencia en watts o siempre la corriente, que en este caso la identificamos como amperaje o con el símbolo de A, que es de amperios. Mientras que el voltaje va a depender de la entrega que nosotros tengamos de energía eléctrica en nuestra organización. El voltaje, digamos que lo identificamos normalmente por los tomacorrientes. Esa es como la forma más típica para poder ponerlo como en un plano muy general, ¿verdad? Una explicación muy básica en este contexto. Vamos a ver más adelante cuáles son esos dos niveles de voltaje que normalmente en Costa Rica se entregan, excepto casos industriales muy específicos que necesiten requerimientos específicos, pero que lo convencional es que tengamos dos tipos de voltaje y de acuerdo a eso es que así va a funcionar nuestro equipo. Más adelante ya con numeritos vamos a poder ver cómo se aplican estos conceptos en la herramienta de DGECA. Lo importante es comprender que la potencia es esa energía que necesita el equipo para poder funcionar y que puede ser identificada en los mismos equipos y en sus etiquetas, sea mediante los watts, que se identifican con una W, o sea mediante su amperaje, que se identifica con una A. Y después tenemos el consumo, que es el otro concepto importante. Cuando nosotros tenemos el equipo que tiene su propia potencia, el uso, la cantidad de tiempo que nosotros utilicemos ese equipo con esa energía es lo que se va a transformar en consumo mensual, diario, anual, ¿verdad? Que nosotros vamos allá a estar cuantificando. El consumo se identifica con las siglas tradicionalmente de kilowatt hora. Kilowatt es porque transformamos los watts en una unidad más medible, ¿verdad? Que son los kilowatts, que al final es una conversión o una equivalencia. Y la hora o el tiempo es el que nos va a dar esa condición de que lo estamos usando durante un tiempo específico, el equipo con su potencia. Al final, este consumo es básicamente multiplicar la potencia del equipo por las horas de uso que nosotros le estemos brindando. Y así es como nosotros vamos a obtener finalmente el resultado de nuestra plantilla. Con esa sencilla, entre comillas, ¿verdad? Porque sí, la multiplicación es bastante sencilla, pero pues tenemos que identificar bien los datos y ahí es donde está la labor de este diagnóstico de consumo eléctrico. ¿Y de dónde obtenemos los datos de potencia? Bien, los podemos obtener de las etiquetas de los equipos. Por ejemplo, acá en la pantalla ustedes tienen una etiqueta de un aire acondicionado y en este sector de acá voy a señalar dónde podemos ubicar el dato de la potencia que nos brinda el equipo. En esta ocasión viene algo muy sencillo de ubicar y pues este sería el numerito, el dato que nosotros tenemos que colocar en nuestra herramienta. Pero además de los datos de potencia, que los podemos identificar relativamente fácil, algo que es retador en este diagnóstico es identificar los hábitos de uso. Y aquí es donde entramos con las personas, ¿verdad? Y nosotros como usuarios y usuarias de un equipo, a determinar cómo es que utilizamos ese equipo, cada cuánto, cuántas horas al día. Y normalmente eso no lo llevamos al dedo, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis un poquito sobre ese comportamiento.
Y como la mejor forma de aprender es con la práctica, vamos a realizar un ejemplo de cómo es que se utiliza la herramienta, dónde se colocan los datos, cómo se pueden ir analizando. Y para esto vamos a tomar una casa como ejemplo básico y vamos a utilizar 3 equipos de esta casa. Vamos a utilizar además como datos de potencia, como no tenemos las etiquetas porque es algo ficticio, vamos a utilizar estas potencias estándares que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz pues tiene identificadas o mapeadas, pero que para efectos didácticos nos van a servir. Sin embargo, para efectos prácticos, nosotros tenemos que ir al equipo directamente y verificar sus requerimientos eléctricos o de energía o de potencia, porque cada equipo es diferente. Entonces, en esta ocasión, para el ejemplo, vamos a utilizar 3 equipos: la computadora que es de escritorio, la cocina y la refrigeradora de la casita. En este caso vamos a utilizar estos datos de potencia. En el caso de la computadora, pues aquí tenemos la potencia para una computadora de escritorio. En el caso de la cocina, vamos a asumir el escenario que es una cocina de vitrocerámica y vamos a utilizar este dato de potencia de una cocina medianita. Y en el caso de la refrigeradora, vamos a utilizar esta potencia que es más o menos una estándar de una refrigeradora, pues medianita, digamos, en cualquier casa más o menos que podamos tener. Entonces vamos a utilizar esos 3 datos y vamos a realizar el ejemplo con la herramienta de DIGECA. Acá tenemos la herramienta. La herramienta igual es un archivo de Excel que se puede utilizar y que se puede completar uno solo para toda una organización o por edificio. Eso ya es decisión de la organización como tal. Tenemos una primera hoja de datos generales, igual, que tiene el mismo formato al de otro tipo de registros y archivos de los programas de gestión ambiental e institucional de la DIGECA. Tenemos una hoja de instrucciones y autoría que pues les recomendamos leer con detenimiento. Y vamos a nuestra hojita de inventario y cálculo. En esta ocasión, en esta hojita que tenemos acá es donde nosotros completamos nuestros datos. Vean que es bastante larguita, en el sentido que aquí pues nos va a permitir realizar todo el detalle de ese diagnóstico inicial de consumo eléctrico. Vamos a iniciar con nuestra columna de equipos. Acá ustedes pueden ver que hay una lista que es esta misma de acá. En cada una de las celdas que ustedes vean esta grafiquita o esta figurita roja es porque tiene algunos comentarios y que es importante que ustedes los lean, los visualicen y puedan atender algunas recomendaciones que allí se colocan. En este caso, esta lista nosotros la podemos expandir, ¿verdad? Tenemos que insertarle una celdita arriba de alguna de ellas, colocamos la otra categoría de equipos y pues automáticamente así las celdas se actualizan. En este caso, esta es la categoría más general, que tal vez de lo macro que podemos identificar en nuestra organización. Como ya dijimos, vamos a utilizar el ejemplo de la casita con una computadora de escritorio, una cocina y una refrigeradora. Entonces, nuestro primer equipo, que va a ser la computadora, lo vamos a colocar en la categoría de equipos de cómputo. Vamos a colocar la cantidad de equipos que estamos cuantificando, que es 1. Y aquí voy a hacer una aclaración de una vez. Si tuviéramos 2 computadoras de escritorio, nosotros podríamos colocar que tenemos 2 equipos, ¿verdad? Pero hay que tener muy en conciencia si esos equipos funcionan exactamente igual. Solo se pueden colocar acá la cantidad mayor de equipos, digámoslo así, cuando tienen las mismas características energéticas y el mismo comportamiento de uso. Porque yo puedo tener 2 computadoras exactamente iguales, con un mismo requerimiento de potencia, pero si una computadora se utiliza más veces que otra, ahí ya cambia. Entonces, sí tenemos que colocarla en filas separadas. Esto es importante aclararlo porque a la hora de que llegamos a las últimas columnas, ustedes van a ver que ahí se colocan horas y tiempos de uso. Entonces, sí impacta mucho cuál es el comportamiento que tenemos respecto a ese equipo. En este caso, vamos a dejarlo como una, puesto que solo tenemos una computadora. En la descripción podemos ponerle computadora de escritorio. Número de placa, bueno, en el caso institucional, obviamente si tiene algún número en placa, en este caso no aplica. Ubicación, habitación principal, podemos dejarlo así, porque es nuestro ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros podríamos ponerle oficina tal, piso tal, ¿verdad? Dependiendo de dónde, en qué contexto estemos. El estado, si está en uso o está en desuso. Recordemos que podemos tener equipos que podemos inventariar, pero que no se estén utilizando. No me refiero a los que estén dañados. Vean que aquí no estamos preguntando si están dañados o están buenos.
porque los que están dañados ya del todo no se van a usar nunca, ¿verdad? Pero, a menos que se preparen, pero en este caso lo que estamos preguntando es si el equipo está en uso o está en desuso. Esto es importante porque así podemos tomar la decisión de si dejamos el inventario hasta esta columna porque está en desuso o si continuamos llenándolo con otros datos más adelante. Eso es parte de nuestro diagnóstico. Esta columna que dice solo para aires acondicionados es que justamente para eso es, y es porque los aires acondicionados tienen otra condicionante en su porcentaje de eficiencia, y es la capacidad de enfriamiento. Además de los requerimientos energéticos eléctricos, los aires acondicionados tienen una capacidad de enfriar en un espacio o en un volumen de, digamos, por metro cúbico, ¿verdad? De espacio que tengan que enfriar, eso se conoce como BTU. Entonces, esas unidades de BTU es para efectos de la eficiencia, los aires acondicionados se vuelven muy importantes, por eso también acá las anotamos. Y vamos a prácticamente nuestras columnas de cálculo. Hasta el momento las primeras son como de inventario general y ya acá es donde empezamos a colocar los datitos para nuestro cálculo. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Vamos a asumir que las potencias teóricas que vimos allí son las que vamos a colocar en esta columna que dice potencia de watts. En el caso de la computadora vamos a anotar que tenía 300 watts, que es la que vamos a anotar. ¿Okay? Vean ustedes que hay dos espacios para la potencia. Este es uno, que este es el más fácil porque es cuando ubicamos los watts directamente en el equipo, pero tenemos otro que es la potencia calculada. En este caso, acá solo se llena esta cuando el otro dato de potencia no lo tenemos. Se prioriza tener este dato de potencia de watts. Si este no se tiene, entonces se procede a hacer el cálculo. Si nosotros no tuviéramos estos 300 watts por acá, nosotros entonces tendríamos que colocar acá los datos necesarios para poder hacer el cálculo y se colocan solo en estas dos columnas de tensión y de corriente, que es para calcular la potencia. La tensión se refiere al voltaje, entonces el voltaje se refiere a si el equipo se conecta a un voltaje de 120, ¿verdad? Voltios o a uno de 240 voltios, que es los tipos de voltaje más convencionales que se entregan en nuestro país. En este caso, una computadora de escritorio se conecta a un tomacorriente regular, por decirlo así, entonces tiene un voltaje de 120 voltios. Vamos a ponerlo acá, asumiendo que no tuviéramos la potencia de placa. Y la corriente se refiere a los amperajes. ¿Recuerdan los electrones que les expliqué? Entonces, nosotros igual vemos el equipo y buscamos el amperaje. No sé, puede ser que nos diga que requiere 30 amperios. Voy a poner ahí un número nada más al azar para que ustedes vean. Evidentemente no es este, ¿verdad? Del caso, pero vean que aquí se hace el cálculo inmediato, ¿verdad? Puede que sean solamente 3 amperios lo que se utiliza. Entonces, ahora sí, anda por una potencia parecida y esta sería nuestra potencia a utilizar. Cuando hacemos este cálculo, en esta columna no ponemos ningún dato. Esa se queda. Se asume y se entiende que cuando aquí no hay dato es porque aquí está. ¿Ok? Y aquí está el cálculo que vamos a utilizar. Este es el que la herramienta va a tomar automáticamente para generar su fórmula de diagnóstico. En este caso vamos a borrar esto de acá y lo vamos a dejar como estaba originalmente, que son los 300 watts. Nos movemos, ¿verdad? Y vamos a colocar las horas de uso por día. Vamos a asumir que esa computadora se utiliza unas 4 horas por día y que se utiliza 5 días a la semana, ¿verdad? Que eso representa, perdón, 20 días por mes aproximadamente. Vean que esto lo estoy asumiendo, pero nosotros en la organización tenemos que consultarlo. Entonces, además de llevar una hojita donde apuntemos todos los equipos eléctricos o tener las fichas técnicas y cuantificarla y revisar que todo esté bien, tenemos que consultar a la gente, bueno, su equipo, esta computadora, este aire acondicionado, esta trituradora, esta impresora, no sé, esta lámpara, ¿verdad? Si es que tienen alguna cuestión ahí muy personal que utilicen, cada cuánto la utilizan y más o menos durante cuántas horas al día. Cuando ustedes ven a esta columna, van a ver que aquí se hace un cálculo. Este cálculo es muy teórico y no recomendamos compararlo con la facturación. El dato de la factura es de nuestro consumo real, incluyendo hasta consumos fantasma. Pero en este caso nosotros no incluimos consumos fantasma y también estamos haciendo un estimado del uso,
porque como les digo, realmente normalmente las personas no medimos cuánto tiempo utilizamos un equipo u otro. Entonces es muy estimado, muy aproximado. Aquí lo que importa es el comportamiento, ¿verdad? Ir más allá de solamente los datos. En ese tema, este total de la energía se utiliza más que todo para poder hacer una comparación de comportamiento. En este caso, el porcentaje de uso, obviamente ahorita nos está dando 100% es porque solo estoy colocando un equipo. Entonces se asume que toda la energía solamente que se utiliza a nivel eléctrico es solo por la computadora. Vamos a ir viendo cómo cambia esa distribución conforme le coloquemos más datos. Nos devolvemos a la primera columna y en este caso vamos a colocar equipos de cocina, donde vamos a colocar nuestra refrigeradora. Vamos a continuar como con la misma connotación que veníamos trabajando en el ejemplo. Brincamos de una vez al tema de la potencia y aquí nuevamente ya teníamos la potencia de placa, ¿verdad? Que era más o menos 450 watts. ¿Cuántas horas de uso por día? Esto es muy importante. Las refrigeradoras particularmente, y eso es una notita que está aquí al puro inicio, si ustedes lo ven aquí en equipos de cocina hay una nota. Para las refrigeradoras que estén en buenas condiciones, cuyo empaque esté bien y enfríen bien, se considera un periodo de trabajo, digámoslo así, efectivo de 8 horas, porque ellas hacen arranques y hacen pausas cuando llegan a cierta temperatura. Si los empaques y demás están bien. Si es una refrigeradora que pasa todo el día con un sonidito y un sonidito y un sonidito, es porque todo el día está trabajando. Entonces ahí sí tendríamos que cambiar a ese contexto, ¿verdad? Eso tenemos que analizarlo nosotros. Vamos a asumir que la refrigeradora está bien y que su periodo de trabajo normal o usual es de unas 8 horas al día. Y eso sí, pasa conectada todos los días, por lo tanto aquí sí le ponemos los 30 días en promedio al mes. Y aquí ya nos da otro patrón, ¿verdad? Y vean que cambia el porcentaje. Vamos a irnos otra vez al inicio y volvemos a equipos de cocina, donde vamos a colocar justamente nuestra cocina de vitrocerámica. Y nos venimos aquí al dato de potencia de placa. Entonces acá vamos a poner que consume 2200 watts, que es más o menos el dato teórico que teníamos. Nos venimos para acá. ¿Cuántas horas al día se utiliza? Bueno, podríamos asumir que se utiliza unas 4 horas al día también, entre desayunos, almuerzos y cenas que se puedan preparar. Días de uso por mes, todos los días. Okay. Entonces acá tenemos al final, perdón, tenemos al final ya una distribución diferente, ¿verdad? Y para poder ver esa distribución, nos movemos a la siguiente hoja, que es la de gráficos y análisis. En esta hoja de gráficos y análisis, ustedes verán que yo puedo colocar acá o veo por categorías cómo es que se está distribuyendo. En este caso no se ha actualizado, así que nosotros tenemos que siempre actualizar los datos, ¿verdad? Al actualizar todo, y vean que ahora sí, nos refiere solamente a nuestros datos. Los datos que nosotros colocamos en el inventario anterior. Antes es que tenía otros datos, entonces cuando limpié el Excel, pues no se actualizó automáticamente los datos, pero ya sabemos cómo hacerlo. En este caso vemos que nuestra distribución con el ejemplo que estábamos manejando es esta, ¿verdad? Un 93% de la energía eléctrica se consume en los equipos de cocina y apenas un 6% en los equipos de cómputo. Aquí ya podemos ver la distribución igual de estos equipos o de esta categoría. Esta distribución es por categorías, ¿verdad? Si queremos ver la distribución específica, entonces por equipo, aquí ya podemos detallarlas más puntualmente. ¿Ok? Análisis de gráficos. Bueno, yo puedo concluir que en la cocina se da el mayor consumo porque es donde está la mayor concentración de equipos eléctricos, pero también quizá una de las acciones de mejora es, digamos, hacer más eficiente el tiempo de cocción de los alimentos, ¿verdad? O utilizar, no sé, otro tipo de cocinas, ¿verdad? Y de sartenes y demás que nos pueda hacer más eficiente o nos pueda disminuir el tiempo de cocción de los alimentos. ¿Verdad? O tener buenas prácticas. Por ejemplo, en las cocinas eléctricas muchas veces esperamos hasta que esté totalmente cocinado el alimento como para apagar el disco y queda un calor residual. En cambio, si nosotros prevemos que ya se esté a punto de cocinar, que ya vaya terminando y apagamos la cocina, ya no se va a hacer un consumo eléctrico, pero el tiempo de cocción termina con ese calor residual, ¿verdad? O para dejarlo calentando un ratito.
Entonces, son buenas prácticas y sencillas que podríamos ir nosotros valorando de acuerdo a este diagnóstico que vamos obteniendo. Bien, y como les he venido comentando, hay algunos aspectos o consideraciones que es importante tener en cuenta a la hora que vamos a realizar nuestro diagnóstico de consumo eléctrico. El voltaje o de dónde proviene el voltaje es uno de ellos. Acá tenemos ejemplos de a qué nos referimos con el voltaje de 120 voltios. Bueno, pues a la entrega del voltaje, digamos, más convencional que tenemos en nuestro país. Y también a qué nos referimos cuando hablamos de un voltaje de 240 voltios, que es estos tipos de toma corrientes, ¿verdad? Que utilizamos mucho en cocinas y demás, y otros equipos específicos, algunos aires acondicionados, etcétera. Si la industria como tal o la organización tiene algunos otro tipo de entrega de voltaje, pues es importante colocarlo también de acuerdo a nuestro inventario. Para esto es que se sugiere que se separe un poco el diagnóstico de consumo eléctrico de equipos, digamos, más tradicionales o más generales de lo que son equipos ya más industriales, ¿verdad? Va a depender del contexto de la organización, claro está, pero es mejor hacer inventarios por separado acá, porque tendríamos otra forma de analizarlo. De lo contrario, un equipo industrial que lo coloquemos junto con otro montón de equipos más convencionales, el industrial posiblemente se va a llevar la mayor cantidad de la distribución y quizá es sobre el que menos haya que hacer acciones. Entonces, tal vez nos va a alterar un poco ese análisis que podamos realizar con respecto al comportamiento. Mientras que si vamos a trabajar más buenas prácticas, posiblemente necesitemos solamente hacer un diagnóstico de los equipos más convencionales, de labores más administrativas de nuestra organización. Entonces así podemos ir separando y realizando los inventarios de acuerdo a ese contexto que tengamos. Hay algunas consideraciones a nivel del etiquetado y de la identificación de esos valores de potencia que son muy importantes tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar en la realidad? ¿Verdad? Porque los datos que yo les di ahora con el ejemplo fueron muy fáciles. Pero ¿qué nos vamos a encontrar en la realidad y que nos ha pasado mucho en los servicios de capacitación que tenemos? Topamos este ejemplo que está abajo. Nos dan un rango de amperaje, no nos dan la potencia en watts en ningún lado, sino que nos dicen, bueno, dependiendo del voltaje que usted le alimente al equipo, así le va a funcionar con un amperaje u otro. Entonces, si ustedes ven esto que está encerrado en el circulito, ustedes podrán ver, o podemos hacer ese análisis. Este equipo tiene la oportunidad de conectarse o a un tipo de voltaje de 120 en nuestro caso, o a un tipo de voltaje de 240 porque lo aguanta, por decirlo así. Aguanta esa potencia o ese nivel de voltaje para poder generar esa energía que necesita. Dependiendo del tipo de toma corriente, por decirlo así, al que yo lo conecte, así va a tener un amperaje. ¿Cuál es esta relación que queremos destacar acá? A menor voltaje, mayor amperaje. Y a mayor voltaje, menor amperaje. Entonces, ¿cuál dato tengo que usar de amperaje para poder hacer el cálculo de la potencia? Pues va a depender del voltaje al que usted conecte el equipo, ¿verdad? Eso es algo muy particular, que usualmente no es como lo más frecuente, pero bueno, puede que se nos dé. ¿Qué más nos puede suceder? Nos puede suceder que, bueno, tengamos datos de potencia muy claros, como en este caso estas luminarias, que tienen sus watts muy bien identificados. Puede ser que tengamos etiquetas donde tengamos que identificar igual, ya sean watts o solamente amperaje. Puede ser que en este caso, y aquí hay que tener cuidado con las unidades, vean que en la plantilla se pide la potencia en watts, no en kilowatts. Y hay equipos que nos dan esa potencia en kilowatts. Hay que tener cuidado también con las refrigeradoras, porque las refrigeradoras, las etiquetas de consumo eléctrico que ellas traen, o etiquetas energéticas, que es como ellos le llaman y lo ponen, que son unas amarillas usualmente, bueno, algunas lavadoras también, pero más que todo refrigeradoras, traen el dato del consumo anual. Ese dato para este efecto de este inventario no lo utilizamos. Utilizamos el dato de la potencia. La potencia son solo watts, no tiene la variable de tiempo. Tienen que identificar muy bien esa diferencia de datos y colocarlo en las unidades que son watts. Tenemos esto que apenas si podemos leer, donde nos dice, bueno, tiene un amperaje de tanto, en este caso 11.8 amperios, y ese va a ser el dato que vamos a utilizar, pero vean que ya empezamos a tener problemas con las etiquetas. Y tenemos casos muy drásticos, ¿verdad? Como este en el que nosotros no vemos absolutamente ningún dato. Y aquí tenemos opciones, siempre hay opciones. Primero, lo más ideal
y aquí realmente casi que en cualquier equipo, pero lo más ideal es medirlo. Y para eso existen equipos parecidos a estos, similares a este, ¿verdad? Que son amperímetros, como se llaman, o medidores de amperaje. Entonces, estos equipitos lo que hacen es que cuando conectamos el cable, ponemos alrededor del cable estas anillitas amarillitas, que son en este caso esta imagen que tenemos acá, y él va a medir cómo se mueven y cuánto es el amperaje o la velocidad y el movimiento de los electrones que se dan en ese cable. Y una vez que mide eso, él nos dice, ok, esto tiene un amperaje de tanto en este momento. Es un dato muchísimo más exacto porque además los equipos, conforme pasa el tiempo, van perdiendo sus cualidades, el amperaje ya no es el mismo, hay momentos, y eso es importante, los voltajes son nominales, o sea, son muy relativos, ¿verdad? Puede que durante el día baje un poquito de 120, puede que aumente un poquito a 125, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho del comportamiento como tal de la generación eléctrica, ¿verdad? Así que son cositas pequeñas que influyen y aquí estamos haciendo todo muy teórico, con cálculos y datos muy específicos, ¿verdad? Muy dados por un etiquetado normalmente, en el caso de la potencia. Así que lo mejor sería que cuando vayamos a levantar este diagnóstico, ojalá podamos contar con un equipo de estos. Muchas veces en nuestras organizaciones puede que existan en las áreas de mantenimiento, infraestructura, ¿verdad? Y que puedan tener ese tipo de aparatitos que nos puedan colaborar a hacer una medición mucho más exacta, incluso de la potencia real de lo que se está usando con ese equipo. Cuando no tenemos esta oportunidad, que es la mejor, pues nos queda acudir a la búsqueda de información. Entonces, ¿qué hacemos? Y tratar de ubicar la ficha técnica del equipo. Y si no tenemos la ficha técnica porque no se conseguían en ese tiempo, porque es muy viejo y pues nunca se compró con esa intención, entonces pues empezamos a buscar, digamos, alguna información bibliográfica, por decirlo así, asociada o lo más cercana a ese equipo, ¿verdad? Entonces yéndonos a la página del proveedor, ubicando las condiciones eléctricas, buscando equipos similares, pero ya ahí empezamos a perder precisión en la información, ¿verdad? La otra decisión que podemos tener es decir, ¿verdad? O justificar que no tenemos la información necesaria, pues se pone en el inventario, o sea, se cuantifica que hay un equipo que tiene tal placa que está ubicado aquí, que es esta descripción, pero que no se tienen datos y no se encuentran los datos y se coloca en el inventario y se deja pendiente para cuando se pueda medir realmente con un amperímetro, que sería lo más ideal y la mejor decisión que podríamos tomar en ese caso con respecto a ese equipo. Y bueno, con esto concluimos la charla o esta explicación grabada sobre cómo podemos hacer este levantamiento de consumo eléctrico en nuestras organizaciones. Es un trabajo arduo, es un trabajo muy bonito porque nos acerca también a esos hábitos y patrones. Y muchas veces nos hemos topado que tal vez los equipos no son el problema, ¿verdad? Y realmente, o los equipos no son la condición que hay que cambiar, para ponerlo en otras palabras, ¿verdad? La condición de mejora hacia una eficiencia, sino que somos nosotros como usuarios los que tenemos que buscar esas buenas prácticas. Pero también puede ser que tengamos muy buenas prácticas, una muy buena cultura de administración de energía eléctrica, pero el equipo realmente falle, o no sea ni el equipo ni la persona, sino que sea la infraestructura. Tenemos una infraestructura muy vieja a nivel de cableado, ¿verdad? Y eso nos está generando muchos apagonazos. Entonces hace que los equipos se dañen y haya que estar comprando nuevos, ¿verdad? O haya que estar comprando dispositivos que les protejan de esos cortes de corriente. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esas decisiones en función de la infraestructura? Y ahí vamos escalando hasta que nos acerquemos a la opción más viable para mejorar nuestra eficiencia en el consumo eléctrico. Que recordemos también que esto tiene un impacto directo para la organización, obviamente en un ahorro económico, pero también va a tener un impacto ambiental importante, que es la menor generación de emisiones y menor generación en sí de impacto ambiental, tanto por la construcción de muchas matrices eléctricas, digámoslo así, o fuentes para la matriz eléctrica, pero también en la operación, para generar muchísimo menor impacto ambiental en esas emisiones de gases de efecto invernadero con la quema de hidrocarburos, que ya entendemos que siempre hay un porcentaje de quema. Con esto, entonces, estimados y estimadas, espero que haya quedado bastante claro, espero que les sirva para tomar mejores decisiones y pues quedan mis datos de contacto, también invitarles a acercarse a los canales del INA. Por ejemplo, tenemos una página en YouTube que se llama INA Virtual, así la pueden ubicar,
Y allí hay un playlist específicamente de videos de gestión ambiental que hemos venido cargando y venido haciendo charlas, webinars, cosas muy interesantes también acerca del tema, pero sobre todos los demás temas que Lina aborda también hay muchísima información, igual en los canales del subsector y de la institución per se, tanto en redes sociales como en su página web. Así que invitarles a que estén atentos de esta información y pues desearles el mejor de los éxitos en este trabajo de lograr una eficiencia energética en nuestras organizaciones y en nuestra vida diaria. Que estén muy bien.